Pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Y bueno, como ya nos explicó la doctora Elsa, yo voy a dar paso a la segunda parte de esta ponencia conjunta para que podamos platicarles a ustedes las aplicaciones que tiene todo ese contexto que nos ha explicado tan detalladamente y muy bien explicado por parte de la doctora Elsa. Y pues vamos a poderlo aterrizar más. Como pueden ver, yo soy la presentadora de esta ponencia, pero en realidad es un grupo de trabajo bastante grande en el cual hemos tenido diferentes colaboraciones que iré presentando también, pues para también dar el crédito y por supuesto el agradecimiento para las personas que nos han apoyado para llevarlos a cabo. Bueno, yo creo que me voy a acercar porque yo también no veo muy bien ni con los lentes. Bueno, entonces, solo como mera introducción, porque ya se ha hablado acerca de ella, la inocuidad de los alimentos, ya nos dieron una definición, pero también es importante recordar que la OPS nos menciona que es el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante los diferentes pasos, durante toda la trayectoria que lleva un alimento. Es decir, no nos debemos de enfocar únicamente en uno de los pasos. Estos pasos pueden ser diversos, desde la producción, el almacenamiento, la distribución y la preparación de los alimentos. Y esta inocuidad pues es necesaria para asegurar que una vez ingeridos estos alimentos no representen un riesgo para la salud, principalmente del ser humano. Por lo tanto, en estos últimos años, dada esta relevancia, se ha avanzado muchísimo en la sensibilización de la importancia de la inocuidad, teniendo en cuenta toda la cadena alimentaria. Tal y como lo vemos en este diagrama, hay que considerar toda esta trayectoria que lleva cualquier producto acuícola, ya sea por producción primaria, llámese pesca y acuicultura, y durante todas las fases que va a llevar hasta que llega al consumidor final. En esta misma trayectoria, como pudimos ver en esta anterior imagen, pues el alimento se puede obtener ya sea por captura o por acuicultura y va a llegar al consumidor, pero en este paso pues tiene una manipulación por distintas personas. Por lo tanto, el alimento puede sufrir diferentes procesos. Puede ser contaminación, puede ser el deterioro, la alteración o también la adulteración. Como bien lo hemos dicho, nos vamos a enfocar en esta plática pues a las cuestiones de contaminación. ¿Y por qué en particular de la contaminación? Bueno, porque de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, tenemos cifras que son importantes de destacar y que hacen relevante el por qué tenemos que realizar los estudios de inocuidad, pues en este caso para los productos de origen acuícola y pesquero. Nos mencionan que pues las enfermedades transmitidas por alimentos contaminados constituyen un serio problema para la salud de la población. Pero ¿cómo es esto y cómo lo determinamos en cantidades? Aquí la OMS nos menciona que se estima que cada año se enferman en el mundo unas 600 millones de personas, casi una de cada 10 habitantes. Entonces es una cifra bastante grande también por ingerir estos alimentos contaminados y 420,000 mueren por esta misma causa. Entonces de ahí la relevancia de hacer los estudios en cuanto a los contaminantes. La contaminación, ya enfocándonos y particularizando, pues puede ser primaria o de origen, que es la incorporación de sustancias o microorganismos cuando el animal está vivo en producción o en su ambiente natural. Y también tenemos la contaminación secundaria o agregada, que tiene que ver con la incorporación de sustancias o microorganismos durante su obtención, procesamiento, almacenamiento, distribución y comercialización. En cualquiera de estos casos, ya lo mencionaba el doctor Assad, tenemos diferentes tipos de peligros. También la doctora Elsa nos acaba de dar ejemplos en cuanto a los peligros que pueden estar contaminando nuestros productos, que pueden ser los biológicos, los químicos y los físicos. En este caso, pues nuestra charla está abocada a los peligros químicos y en particular a los contaminantes de tipo orgánico. Ya la doctora Elsa también nos dio varios ejemplos
de estos tipos de contaminantes. Nos ha hecho diferenciaciones también acerca de ellos. Solo aquí para retomarlos un poco, están los inorgánicos, los orgánicos y bueno, dentro de los orgánicos tenemos varios que seguramente son muy conocidos por ustedes, son ampliamente estudiados también, y tenemos aquí a los plaguicidas, bifenilos policlorados, dioxinas, furanos, hidrocarburos y muchos otros más que la doctora Elsa nos acaba de presentar. Muy bien. Estas aplicaciones de la identificación de los contaminantes orgánicos se puede realizar a nivel de ecosistemas, es decir, en un cuerpo de agua, cómo afecta a un individuo o cómo afecta a la población de organismos que estén dentro de ese ecosistema. Por ejemplo, aquí en estos conceptos que les pongo, pues el identificar la distribución y los patrones de acumulación de contaminantes orgánicos, pues es un paso de vital importancia para determinar la magnitud de la disponibilidad de estos contaminantes, identificar la potencialidad para ser asimilados por los organismos acuáticos, obtener indicadores de contaminación orgánica, reflejar el nivel de contaminación al que están expuestos los organismos acuáticos y el riesgo ambiental real al que están expuestos. Entonces, estas son varias de las aplicaciones que se les puede dar a la evaluación y a la identificación y cuantificación de los contaminantes orgánicos. Pero repito, es a nivel ambiental, a nivel de organismos y de poblaciones. Pero nosotros lo que buscamos en estos proyectos que hemos realizado es darle otro enfoque dirigido al enfoque de inocuidad. ¿Y por qué en particular de los contaminantes orgánicos? Sería alguna de las preguntas. Bueno, pues ha cobrado bastante interés estos contaminantes en los últimos 25 años, debido a que se ha demostrado que gran cantidad de ellos tienen características que pueden afectar la salud del ser humano. Ya la doctora Elsa también mencionó algunas, solo voy a seguir contextualizando, perdón, en cuáles son estas características que debemos de considerar. Bueno, la doctora nos decía, son contaminantes persistentes, es decir, pueden durar una gran cantidad de años dentro de un cuerpo de agua o en el suelo, y entonces podemos tener el riesgo de que estén presentes aún después de mucho tiempo de que fueron aplicados. El 70% se ha visto que el 70% de los contaminantes orgánicos pueden ser ingeridos por el ser humano a través de los alimentos. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Que tienen los contaminantes orgánicos persistentes, tiene el riesgo que van a tener efectos carcinogénicos y teratogénicos en el ser humano. También nos decía ahorita la doctora Elsa acerca de la disrupción endocrina, ¿no? Que también es otro de los problemas que han sido identificados. Esta tendencia a bioacumularse en la grasa corporal y bueno, pues estas características también que tienen de biomagnificarse, tener la bioacumulación, que también aquí está el mismo esquema que tiene la doctora, para que se pueda diferenciar, ella ya lo ha explicado, para que se pueda diferenciar la diferencia entre estos conceptos, pero también la relevancia que tiene en los términos de inocuidad y de riesgo que pueden tener el ser humano. Y en este caso también agregaríamos uno más, que es la posibilidad que tienen estos contaminantes de dispersarse a grandes distancias, que también es conocido como el efecto saltamontes. Es decir, los podemos encontrar en regiones que no estaban, que nunca han sido reportadas, pero que debido a esa volatilidad que tienen estos compuestos, los podemos encontrar. Algunos ejemplos muy comunes que se dan son contaminantes orgánicos que se han encontrado en el Polo Norte y que uno se preguntaría cómo es que llegaron allá los plaguicidas o cómo llegaron algún otro tipo de contaminantes orgánicos. A eso hace referencia el efecto saltamontes, ¿no? Entonces, como ven, tienen bastantes características que hacen que sean altamente persistentes y que podamos encontrarlos en diferentes zonas y, por lo tanto, en diferentes alimentos y, en este caso, en los alimentos de origen acuícola y pesquero. Bueno, entonces, esas son las generalidades. Vamos a ver ahora cuáles son las aplicaciones que les podamos dar o que les hemos dado respecto a la inocuidad de los productos acuícolas. El trabajo número 1 lo llevamos a cabo en el estado de Yucatán,
en colaboración con el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán, a quien les agradecemos enormemente la confianza que nos dieron para poder trabajar con ellos. En este sentido, trabajamos varias instituciones, como pueden ver, está la Facultad de Ciencias, la Facultad de Química y la Facultad de Veterinaria, las tres por parte de la UNAM. Las dos primeras pertenecientes al campus CISAL que se encuentra en Yucatán. En este tenor, se tuvo la posibilidad de acercarse al Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán, perdón, a través de la doctora Claudia Durruti, quien a través de ella tuvimos la oportunidad, la doctora Elsa y una servidora, de platicar con ellos y tener entonces un contexto de alguna situación o un estudio de caso en el cual se tuviera un particular interés y entonces nosotros lo pudiéramos integrar dentro de las cuestiones de investigación. Aquí me gustaría también mencionar que este trabajo, este primer trabajo deriva de los estudios de caso que se realizan como formas de graduación dentro de la especialización de producción animal de organismos acuáticos, en donde la Facultad de Ciencias, Campus CISAL, y Facultad de Veterinaria con Campus Martínez de la Torre y aquí CEU, estamos trabajando de forma colaborativa. Entonces, toda la parte analítica de este proyecto se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Académica Yucatán en CISAL y particularmente, pues como ya lo vieron con la doctora Elsa, en el Laboratorio B de Ciencias Ambientales y Costeras, donde ella se encuentra de la Facultad de Química de la UNAM. Entonces, esa parte también la quería resaltar porque tiene que ver mucho con las cuestiones de conclusiones que vamos a ver al final. Bueno, entonces, ¿qué hicimos en este trabajo? Después de tener el acercamiento con Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán, se decidió, después de hacer una planificación, se decidió que se iba a hacer la evaluación del contaminante orgánico que ellos tenían el particular interés de evaluar, de monitorear. Este contaminante fueron los plaguicidas. Dentro de estos plaguicidas, vamos a ver más adelante qué características van a tener. Pero bueno, ellos tenían también interés en que se evaluara en tilapia gris, en tilapia particularmente de finalización, que es ya prácticamente aquella que ya va de salida y que va directo al consumidor. Decía la doctora Elsa hace un momento, hay que elegir el tejido en el cual tú tienes el mayor interés, el que va a consumir. Entonces, en este caso, nosotros nos abocamos hacia el tejido muscular de la tilapia gris, que es lo que al final del día es lo que va a consumir el ser humano. Entonces, estas son características generales. Evaluamos plaguicidas, tilapia gris, en particular el tejido muscular. Y dentro de esta planificación de actividades se tenía interés en aquellas UPAs que estuvieran cercanas a actividades agrícolas, a zonas urbanas y a actividades pecuarias. Entonces, nos abocamos a ir a los sitios en donde había el particular interés para identificar si se encontraban o no los plaguicidas y en caso de encontrarlos, en qué concentraciones estaban y si cumplían con la normatividad, como lo decía el doctor Assad, en cuanto al Códex Alimentarios y también para las normas oficiales mexicanas que establecen las directrices para saber los límites máximos permisibles. Y bueno, con esto también evaluar las cuestiones de inocuidad. Bueno, aquí hay parte de los resultados para el tejido muscular. Aquí ustedes pueden observar que sí tuvimos la identificación de plaguicidas. Tenemos resaltados, si ustedes se fijan, tenemos 7 que están aquí, son los que nosotros identificamos. Quizás algunos de ellos pues les llegan a ser conocidos. Por ejemplo, el gamma hexaclorohexano, que es conocido también como lindano y que se utiliza también en muchos productos. También quizás algunos que les son conocidos son el DDE y el DDD, que provienen del DDT, que también es muy conocido y que sabemos que está prohibida su distribución, pero los encontramos en estas muestras y en este análisis que se realizó. Están resaltados también en color amarillo, se encuentran resaltados aquellos
aquellos plaguicidas en donde sí obtuvimos diferencias significativas a través de las pruebas estadísticas. Aquí vemos un acercamiento de estos tres plaguicidas, donde sí obtuvimos a través de estas pruebas estadísticas que les menciono las diferencias significativas. Tenemos el gamma hexaclorohexano, el clorpirifos y el total de los plaguicidas que nosotros identificamos. Bueno, antes de seguir pasando las diapositivas, nosotros ya teníamos esos resultados, identificamos que sí estaban presentes algunos plaguicidas, algunos de ellos que ya no deberían de estar porque están prohibidos, pero estaban. Y parte de también el hacer, no queríamos conformarnos solamente con tener el análisis y la identificación y la cuantificación. Queríamos entender también un poco el contexto en el cual se encontraban las unidades de producción para también posteriormente entregar los resultados a comité, que eso era la parte que nosotros habíamos acordado. Entonces hicimos un análisis retrospectivo en el cual nos fuimos 10 años para atrás de la fecha en la que nosotros tomamos las muestras. Y lo hicimos a través no de una vista como en este plano en el que estamos, sino que lo hicimos en una vista satelital. Esto en verdad nos ayudó mucho porque pudimos entender. Por ejemplo, dentro de los resultados, dentro de las UPAs, la UPA número 1, la que está cerca de las zonas agrícolas, de acuerdo a los datos y a los resultados estadísticos que tuvimos, pues es la que tiene mayor concentración de los plaguicidas. Entonces, nosotros queremos entender por qué. Y aquí tenemos algunas de las imágenes que nos permitieron entender el por qué. Entonces, esta imagen nos muestra la UPA, que está, una de las UPAs que está cercana. Decían que había que hablarle al señalador, pero no da para adelante, o ya se le acabó la pila. Ya. No sé si me puedas ayudar, Gonzalo, por favor, porque ya no avanza ni. Gracias. Gracias. Entonces, esa es la primera UPA. Si ustedes se fijan, y yo creo que sí se alcanza a apreciar bastante bien, se ven los trazos de lo que anteriormente eran cultivos agrícolas. Se ven perfectamente bien esos trazos. Esto es 10 años atrás de cuando nosotros tomamos las muestras. Entonces, eso yo no lo vi en el momento de ir a hacer el muestreo, ¿no? Y tampoco lo iba a ver así a nivel plano. Ahorita les voy a mostrar cómo se veían cuando yo hice hicimos el muestreo, porque también la doctora Claudia, personal de comité, ayudaron a hacer todo este proceso. La segunda es 5 años después, es decir, tenemos 10, es 5 y la fecha de muestreo. Entonces, fíjense cómo comienzan a borrarse ya también estas cuadrículas que indicaban que allí había un sitio de cultivo agrícola. Y recordemos que los plaguicidas se utilizan mucho en cuestiones agrícolas para pues eliminar las plagas. Y entonces, vean, esta es ya la vista en la fecha en que tomamos las muestras y podemos observar que ya prácticamente ya desaparecieron estas cuadrículas, estos trazos y que difícilmente las íbamos a ver a este nivel en donde yo estoy parada y puedo ver, pues puedo delimitar que hay pasto, puedo delimitar que hay tierra, pero fue de mucha ayuda el hacer estas visualizaciones satelitales para entender entonces por qué esta UPA, la número 1, la que está cerca de zonas agrícolas y ahora comprendemos está cimentada en una zona que anteriormente se utilizaba para cultivos agrícolas, pues presenta estos resultados en donde tienes la que mayor cantidad de plaguicidas presentó. Bueno, en el segundo resultado es la UPA, que se tenía el interés particular por estar cerca de la mancha urbana, de zonas urbanas. Entonces, esto recordemos 10 años atrás para antes de tomar el muestreo. Tenemos ahí la UPA, está pequeña. Aquí vemos nuevamente la UPA y si ustedes se fijan, pues ya está creciendo la mancha urbana, ya se comienza a visualizar también.
y en la fecha en que nosotros tomamos las muestras, pues ya tenemos un mayor crecimiento de esta mancha urbana. Entonces recordemos que como todos en nuestras actividades domésticas llegamos a utilizar pues también plaguicidas en la vida diaria, se llegan a, por ejemplo en el caso de Yucatán, se utiliza mucho también la fumigación, que pasen a hacer fumigación por los vectores que allí también existen. Decía también la doctora, en ocasiones no es que se les agregue nada más a los organismos acuáticos, sino que también se hace la fumigación dentro de las unidades de producción y entonces recordemos que los plaguicidas tienen estas propiedades de volatilizarse. Entonces pueden ir en forma de gotas, de microgotas e incorporarse, perdón, a la columna de agua y posteriormente a los organismos que ahí se están cultivando. Bueno, entonces ahí vemos que esta UPA pues ya quedó inmersa básicamente en la mancha urbana. Y la última UPA, que es la que teníamos la referencia que estaba cerca de actividades pecuarias. Aquí en esta imagen ustedes ven las actividades pecuarias que básicamente son naves avícolas y 10 años para atrás de cuando tomamos las muestras no estaba la UPA, no existía. 5 años después, la UPA ya estaba, aquí la vemos, pero vean la cercanía que tiene respecto a las naves de actividad pecuaria, que donde sabemos que también se llegan a utilizar plaguicidas. Entonces, en la fecha que nosotros tomamos la muestra, pues continúa la granja avícola, pero también a un lado de ella tenemos la granja acuícola. Entonces, esas son partes de las explicaciones de por qué nosotros encontrábamos estos resultados y los resultados y la información que se le proporcionó al comité. Entonces, dentro de estos resultados y conclusiones, pues como vimos en el cuadro, se encontraron 7 plaguicidas en total, de los cuales 6 son organoclorados y 1 organofosforado. Los organoclorados se caracterizan por ser muchísimo más persistentes que los organofosforados, entonces puede ser una de las razones por las cuales los encontramos también en mayor cantidad. De los 7 plaguicidas detectados, se encontraron por debajo de los límites establecidos por las instancias normativas, lo he mencionado, por el Códex Alimentarios y por las normas oficiales. Sin embargo, pues no significa que no estén, pero ya nos decía el doctor Assad, ¿no?, que el riesgo nunca es cero. Entonces siempre se considera que puede haber un poco de algún contaminante y en este caso, pues de los plaguicidas. También en el caso de este HCH y clorpirifos fueron detectados en mayor concentración que el resto de los plaguicidas para las tilapias de la unidad de producción 1, que ya acordamos en ese momento que son las de la zona agrícola, en comparación con las de la UPA 2 y la UPA 3. La UPA 2 es la de zona urbana y la 3, que es la de la de pecuaria, sí. Pero es que traigo los dos trabajos en mi cerebro. Entonces, estos son los datos que pudimos obtener. Entonces, ¿qué concluimos también? Que los terrenos aledaños o en donde se localizan las UPAs, pues es un factor que contribuye a la concentración de los plaguicidas que fueron detectados. Y algo muy importante que ahorita la doctora Elsa nos mencionó, las técnicas analíticas. Lo que buscamos también dentro de nuestros objetivos es ofrecer técnicas analíticas en donde se permita la identificación en este caso de plaguicidas para detectar en el tejido muscular. Recuerdan que ella nos dijo que son valores muy bajitos, ¿no?, en nanogramos, microgramos. Entonces, tienen que ser técnicas muy, muy sensibles y un procesamiento, así tal cual ella se los mencionó, pareciera que es un proceso muy largo, pero que sí se tiene que hacer para que nosotros garanticemos la confiabilidad de los resultados. Como ella lo dijo, desde la misma toma de muestra y todo el procesamiento que se lleva a cabo hasta que nosotros obtenemos estos datos finales, como les acabamos de mostrar, a través de los cuadros de resultados. Entonces, estas técnicas que la doctora nos demuestra que pueden ser utilizadas para la evaluación en otras UPAs, para otro contaminante orgánico también de interés, en particular para los comités estatales, y como una herramienta indicadora de la inocuidad del producto para consumo humano. Entonces, ese es el trabajo número 1 que está ya finalizado con los resultados como lo vieron,
Y ya para terminar, ya voy a finalizarlo, porque el trabajo número 2 lo estamos terminando, estamos a punto de terminarlo. Yo calculo que en diciembre tengamos los resultados finales. Lo realizamos en el estado de Campeche con el apoyo y por supuesto nuestro agradecimiento al Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Campeche, que también confió en nuestro trabajo, nuevamente con Facultad de Ciencias, Facultad de Química, a través de la doctora Elsa Noreña. Y aquí, como pueden ver, ya tenemos también la integración de las dos áreas de organismos acuáticos de la facultad, el CEIEC a través del maestro Germán Muñoz, una servidora a través del área de organismos acuáticos y a través del profesor Francisco Monroy por el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Es decir, nos hicimos más grandes con más especialistas para poder integrar y tener un enfoque multidisciplinario en este tipo de investigaciones. En este proyecto, en el trabajo número 2, lo que estamos buscando es hacer la evaluación, también nuevamente, perdón, en la técnica analítica y en la unidad académica de Yucatán, y lo que estamos buscando es hacer la identificación, en este caso de hidrocarburos. ¿Por qué de hidrocarburos? Porque es el contaminante orgánico de interés para el comité. ¿Qué es lo que buscamos? Estar haciendo la evaluación de los casos reales y de las necesidades o de lo que los comités les interesa evaluar. Y entonces tener una perspectiva más real y no tener solamente un trabajo de investigación de nosotros mismos, sino tener esa investigación a través de un trabajo colaborativo. Entonces, en este caso, el contaminante de interés para ellos son los hidrocarburos, una parte muy entendible si consideramos que pues, el estado de Campeche se caracteriza por ser una zona altamente petrolera. También, junto con Yucatán, tienen las principales cifras de obtención de pulpo para exportación a la Unión Europea. Entonces, para ellos nos decían que era relevante conocer si se encontraban, no se encontraban, en qué concentraciones, cuáles son. Entonces, nosotros hicimos una selección de zonas en función de líneas de base ambiental del Golfo de México, que ya indican concentraciones que ya han sido previamente estudiadas por investigadoras como la doctora Flor Árcega y la doctora Dottor, y también en base a la información que el propio comité nos proporcionó de los históricos y de las zonas que también con base a la producción de captura de pulpo, ellos también les interesaba evaluar y tener conocimiento de esa información. Entonces, en este proyecto, en este trabajo número 2, como ya lo explicó la doctora Elsa, ya hemos hecho el proceso de liofilización, la homogenización, la extracción, la purificación y nos encontramos en la parte de identificación y cuantificación. Es decir, estas 4 partes ya las ha explicado la doctora, cómo se llevan a cabo, y estamos en la parte de identificación y cuantificación. En particular, estamos haciendo la evaluación de hidrocarburos alifáticos desde el carbono 10 hasta el carbono 35. Aquí vemos una captura de pantalla del cromatógrafo de las lecturas que estamos haciendo, que ya hicimos, y las mediciones de las áreas. Aquí se observa muchísimo mejor en estos ejemplos para los picos que se obtienen para los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que en este caso vamos a evaluar 16 que son prioritarios por las condiciones que la EPA ha mostrado de estos 16 al ser altamente carcinogénicos y teratogénicos. Por eso es que se van a evaluar estos. Ahí está nuestra nube de datos, que es en la que nos estamos abocando en este momento, que es la cuantificación, para posteriormente dar un resultado, como le decía la doctora Elsa, en nanogramos por gramos. Entonces, ya para terminar, lo que buscamos es, en ambos trabajos se busca desarrollar un modelo de trabajo multidisciplinario, como lo acaban de ver, en donde estamos trabajando químicos, veterinarios, biólogos, manejadores también ambientales, en donde se tenga la participación de la universidad o de la academia, pero de forma conjunta con los comités de sanidad acuícola. Ya vimos que 2 de ellos confiaron en nosotros y les agradecemos ampliamente esa confianza. Y también la finalidad de establecer casos de estudios de interés para los comités en términos de inocuidad acuícola, en este caso en particular de contaminantes orgánicos, la generación de trabajos de investigación para licenciatura, especialización, maestría, doctorado, como lo he mencionado, y
Contar con una técnica analítica que se puede utilizar como una herramienta indicadora de la inocuidad del producto para consumo humano, derivado también de esa sensibilidad que nos menciona la doctora de las cantidades tan pequeñas y que en cualquier momento puedes tener la pérdida de esos contaminantes o de esos analitos de interés. Entonces, eso es lo que buscamos y, por supuesto, sumar esfuerzos que permita tener colaboraciones y brindar información con bases científicas con nuestra herramienta estadística, que lo decía la doctora Rosario ayer, que es tan poderosa y que permite dar esa confiabilidad en los datos que estamos nosotros ofreciendo. Y sería todo. Muchísimas gracias.